Hola, ¿cómo estás? Te doy una vez más la bienvenida a mi canal y bueno, el día de hoy estoy aquí para compartir contigo un tema que tiene que ver con las emociones y con el estado de ánimo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo te generas o cómo se genera un estado de ánimo en ti? ¿De qué manera fluye o influye? ¿Y cómo es que se despertó ese estado de ánimo? ¿Cómo apareció? ¿Cómo fue creado? Bueno, pues en el video pasado, que te hablaba sobre lo que son los juicios, también te hablaba sobre que nosotros interpretamos de acuerdo a nuestras creencias, ¿cierto? Y con base a esto, pues tiene que ver lo que son las emociones y los estados de ánimo. Pero te voy a explicar de qué manera es que fluye o se crea esta parte tan importante en nosotros. Y te voy a explicar después también un ejemplo. Bueno, pues como todo en la vida, siempre ocurre un evento, o cuando ocurre un evento o alguna situación, alguna historia, nosotros, de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a lo que hemos vivido y a lo que llevamos dentro, le ponemos una interpretación, una historia a ese evento. Y entonces, de acuerdo a esa historia, a esa interpretación, es que después de eso juzgamos, emitimos un juicio. Entonces, estamos de acuerdo que para ir completamente o correctamente, paso a paso, ocurre un evento, una historia, tú te cuentas el evento, tú te cuentas una historia sobre ese evento, de acuerdo a tus creencias, le pones una interpretación y entonces juzgas, emites un juicio. Ya que pasó todo eso, llega la emoción. Ok, me dejó mi pareja, ¿vale? Me dejó mi pareja, entonces yo me cuento una historia, realmente tal vez puede ser que yo no sepa la realidad o la verdad de por qué me dejó, tal vez me dijo lo que de verdad pasó, pero yo en mi mente, por mis experiencias pasadas, le pongo una interpretación. Entonces me cuento una historia personal, me hago ideas en mi cabeza, ¿te ha pasado? Bueno, entonces con esa historia que yo me cuento, esa interpretación, es que seguramente ya tiene otro, es que seguramente pues ya no me quiere, ya no me ama, estoy interpretando y pongo un juicio, empiezo a juzgar el evento, empiezo a juzgarla a esa persona, a ella o a él, empiezo a emitir un juicio por todo lo que pasó, de acuerdo a la interpretación que yo le estoy dando. Y entonces siento o llega una emoción, tristeza, puede ser enojo, puede ser rabia, puede ser obviamente celos, muchas emociones se vuelcan dentro de mí, ¿vale? Y antes de que continúe, como paréntesis, te voy a decir lo siguiente. El evento, así sea cualquier evento en tu vida, recuerda esto y grábatelo muy bien. Esta herramienta y esta distinción que voy a compartir contigo. El evento no es bueno ni es malo, ¿vale? El evento es neutro. Ningún evento es bueno ni malo. El evento es neutro y en todos hay un aprendizaje. Pero nosotros somos los que le ponemos una interpretación al evento. No es bueno ni es malo. Es neutro. Nosotros somos quien le damos una interpretación, ¿ok? Entonces, volviendo ahora sí al tema. Ya pasó la historia, ya pasó el evento, ya me contó una historia, una interpretación, juzgué, emití un juicio y entonces sentí esas emociones. Pero después, ¿qué pasa o cómo se genera un estado de ánimo? Bueno, pues el estado de ánimo se genera cuando ya nosotros le pusimos esa interpretación, esa historia que nos contamos y llegó el juicio. Entonces se convierte en un juicio maestro, que también ya toqué ese tema del juicio maestro en el video anterior. El juicio maestro y lo empezamos a repetir. Nos contamos esa historia, viene el juicio maestro, está muy arraigado a nosotros, nos genera una emoción y esa emoción la seguimos repitiendo y la repetimos y la repetimos y la repetimos. Entonces así es como se genera un estado de ánimo. Un ejemplo rapidísimo. Si ese evento, ese juicio maestro a ti es mis parejas siempre me van a abandonar porque como esta persona me dejó y me contó una historia y yo me creé una historia personal en mi propia mente, en mi ser, en mis emociones, la repito constantemente. Y entonces el día de mañana yo conozco a otra persona y como tengo todavía ese juicio maestro muy presente en mí y no he podido erradicarlo, pues genero situaciones, eventos y demás para que entonces esa persona se vaya de mi vida y no precisamente por lo que yo creo que pasó con la anterior pareja.
empiezo a generar situaciones que validen esa creencia que yo tengo. Y entonces sigue el juicio maestro, sigue el juicio maestro, siguen las emociones, tristeza, enojo, rabia, celos, tristeza, enojo, rabia, celos, etc. Se van repitiendo. ¿Qué pasa? Pues se genera un estado de ánimo, el cual puede convertirse en depresión, en ansiedad. Y entonces es como te preguntan muchas veces, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te sucede? ¿Por qué todo el tiempo estás deprimido? ¿Por qué no sales de tu habitación? ¿Por qué todo el tiempo tienes esas ganas de llorar? ¿Por qué todo te hace llorar? ¿Quién te hizo tanto daño? ¿Por qué todo el tiempo tienes depresión? ¿Por qué has querido desvivirte? ¿Por qué has pensado en eso? ¿Qué te llevó a eso? ¿Cuáles son esos juicios maestros? Esos estados de ánimo que se han generado con tantas emociones repetidas, con tantos juicios maestros que tú no has podido soltar, erradicar y sanar. Así es como se genera un estado de ánimo. Y ahora, un ejemplo, que es todo lo contrario. ¿Cómo generas un estado de ánimo de felicidad, de alegría, de éxtasis, de plenitud? Bueno, pues con la misma situación, pero vamos a ponerle que en lugar de que las emociones que se repitieron constantemente fueron tristeza, enojo, rabia, celos y demás, al contrario, fueron emociones de alegría, de entusiasmo, de plenitud, de equilibrio, pues sí, de equilibrio, que todo el tiempo te estuviste comprando un cuento y tus juicios o tus interpretaciones y la historia que tú te cuentas dentro de tu cabeza y tu ser son positivas, son emociones y, bueno, son historias y juicios positivos que te empoderan, que te agregan valor en lugar de que te lo resten. Entonces, cuando tú generas valor, cuando tú generas ese tipo de emociones positivas, tu estado de ánimo va a ser positivo, se va a convertir en alegría, en equilibrio, en plenitud. ¿Te das cuenta cómo puedes jugar con eso y entonces hacerlo consciente para que en lugar de que sean negativas, o en este caso te lleven a depresión o a tristeza, puedas llegar a la alegría, a la plenitud y al equilibrio? Entonces te invito a reflexionar sobre ello y a que cultives esas emociones de alegría, de gozo, esas emociones que tú consideres positivas para tu vida, para ti, para los que te rodean, ¿vale? Te mando un fuerte abrazo a la distancia, de corazón a corazón, y que tengas un excelente día, tarde o noche, a la hora que me estés viendo. Soy Jair Trujillo, especialista en desarrollo humano, tanatólogo y entrenador transformacional. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. Chao.